Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes, grado 10º. Felicitaciones por estar siempre allí presentes y atentos para recibir todas las asesorías correspondientes al componente del lenguaje. En este caso, lengua castellana, lectura crítica e inglés. Un abrazo especial a los practicantes Edison Arboleda Naranjo y Alejandro Villegas. Obviamente a mi compañero Daniel Arias Bedoya, quien está conmigo durante todas las actividades y asesorías del componente. Un saludo para ti, Daniel. Bueno, chicos, voy a compartirles la guía de inglés. Cualquier duda que tengan, este es el momento. Ya saben que ya se está acercando la fecha límite, que es 19 de marzo. Los trabajos que se les solicitan a ustedes son trabajos puntuales que tienen que ver con todo el desarrollo de la guía. Fíjense en ese insumo que tienen allí, en toda la explicación, en todos los recursos también digitales que se les ofrecen para que ustedes también consulten y amplíen obviamente los temas. De manera muy especial les reitero, el canal para comunicarme es el canal que tengo en la plataforma Classroom. Ya les he enseñado a muchos en las primeras asesorías el código y también les he mostrado también la plataforma. Así que utilícenla y ese va a ser el canal que nosotros vamos a tener. Dudas puntuales, dudas que tienen que ver con algún puntico de la guía ahí. A través del director de grupo es muy difícil porque el director no va a saber puntualmente la duda que usted tenga. Entonces, lo invito a utilizar esas habilidades digitales allí en la plataforma. Debe tener obviamente su cuenta de Gmail, ingresar a mi plataforma de Classroom y ahí está el espacio para que usted escriba cualquier duda que tenga con respecto a la guía, esta guía número 1 que tenemos obviamente en el componente de lenguaje. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces vamos a compartir la guía y espero mucha atención. Chicos, pregunten, no les dé pena. Para eso estamos aquí. Este espacio está creado para ustedes, para que amplíen su conocimiento, para que también tengan seguridad. Como ustedes están en ese proceso de la adolescencia, en que están organizando ya su forma de ser, todo pues, lo que tiene que ver con su personalidad, hay un punto importante que tiene que ver con la autoestima. Siéntanse seguros de sí mismos, no les dé pena expresarse en público. Ustedes no solamente se van a expresar con su familia o con sus amigos, ustedes van a salir de la casa y se van a encontrar con gente desconocida, se van a encontrar en espacios que es necesario que ustedes compartan obviamente sus vivencias de manera muy segura. ¿Listo? Entonces, desde ya, si tengo dudas, con mucho gusto pregunto y acá siempre van a tener obviamente una respuesta para ustedes. Entonces, ojo con la seguridad. ¿Listo? Entonces, comparto la guía. Lacey, claro. Discúlpame antes de comenzar, un saludo en ese momento muy especial y reconocimiento a Isabela, a Yepes Palacio, Miguel, a Santiago, Juan Pablo, a Ashley, la compañerita, que están ahí por activar la cámara y porque eso nos motiva más, porque sabemos que están ahí, que están pendientes, ojalá los demás entonces también se animen, esto hay que hacerlo. A Jaymar, que ahí la acaba de activar. Porque entonces como ese reconocimiento, porque recuerden que eso es lo importante de estas clases también. Si vemos que ustedes están ahí, nosotros entonces con mayor motivación preparamos este material, estos temas, ¿cierto? Venimos aquí entonces a explicarles. Pero realmente, sí, es hacerle ese reconocimiento y qué bien entonces que tengan esa actitud, los vemos ahí pues como organizaditos, entonces ojalá entonces los demás compañeritos también se vayan animando, pero esa es la idea. Sí, Entonces total. era eso, Lacey. Entonces muy De bien por eso hecho, muchachos, Daniel, nos motiva a verlos ahí, a Manuela, qué bien. O sea, esa es la idea, vayan activando, pero es porque entonces nos gusta verlos y así entonces nosotros también sabemos que no le estamos hablando en la pantalla, sino que estamos desconectados con ustedes a través de eso. A Paulina también. Entonces, claro, nos gusta ver las reacciones de ustedes cuando explicamos, que uno también diga, ¿será que no entendió con sus gestos, muchachos? Nosotros también con nuestros gestos también comunicamos y hablamos, entonces esa es la idea.
Entonces, qué bien eso, la verdad me alegra mucho. ¿Listo? Entonces, qué bien. Bueno. Daisy, discúlpame la interrupción. No, Daniel, súper, fue necesaria. Muchachos, es una alegría para nosotros verlos allí. Detrás de esa pantalla pueden suceder muchas cosas, pero al activar la cámara nos alegra verlos de verdad, que están ahí pendientes, que están activos, que están prestos a las explicaciones. Uno los ve como tan bonitos. Mira, esta es niña Isabela, Miguel, Nicole, que está con María Camila, Juan Pablo, Santiago, Angie, Paulina, Jaime, mira que aquí hay un modelo. Miren, qué bonito se siente tenerlos. Al encender la cámara, siento como que estuvieran aquí, estoy ya en una habitación y que ustedes están aquí cerca de mí. Entonces, me alegra mucho que hayan encendido. Hola, Manuela, Iriel, miren que Iriel es nueva y Iriel dijo, no, yo es con mi cámara para que todo el mundo me conozca. Felicitaciones a los que están encendiendo la cámara. Y mire, qué bonitos son. No, es que yo no sé, los pelados del consejo deberían ser modelos. Pero voy a poner una reacción. Bueno, entonces chicos, comparto la guía nuevamente. Ya saben, tenemos 19 de marzo para entregarla. Voy a ampliarla más. Mientras la profe organiza la guía, importante, recuerde escribir bien el correo. En la guía pasada, no digo que de acá, pero mucha gente con interrogantes. Profe, es que no me envía, es que el correo no existe. Gente escribiendo consejo con ese, gente que al final se le olvidaba escribir el punto .edu.co, gente que no escribía el IE consejo de ello. Entonces, importante. O que escriba incluso el nombre de los profes sin el punto intermedio entre el nombre y el apellido. Entonces, para la entrega, ojo, muy pendientes. Correo bien escrito para que no tengan dificultades. Listo. Listo. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, entonces comparto la guía, muchachos. Estamos con, en inglés, like and would like. ¿Cuándo los utilizo? ¿Qué me hace determinar utilizar like and would like? Son unos espacios de tiempo. Las situaciones presentes y las situaciones futuras. Pero ¿cómo determino las situaciones futuras? El mismo contexto me ayuda a descubrirlas. Para eso se les dio un insumo necesario, que es una explicación que tiene que ver cuando el like es sustantivo y cuando el like es gerundio. Además de eso, hay varias actividades que los invitan a ustedes a practicar las habilidades comunicativas. Entonces, iniciamos con la primera habilidad, vendría siendo reading, leer. Vamos a leer y una de las recomendaciones es que no traduzca en escrito, sino que traduzca de forma mental. ¿Cómo voy traduciendo? Voy tomando palabra por palabra y voy organizando también esas estructuras. Si hay palabras, en este caso, que desconozca, el mismo contexto me da también un poquito de ayuda. En este caso estoy hablando de parkour y parkour es como un deporte, entonces yo no puedo pensar que es algo diferente. Como estamos hablando de deporte, todo el vocabulario que se expresa aquí tiene que ver obviamente con el tema puntual. Entonces, inicio a leer, escojo, miren, iniciamos con un primer renglón. Ese renglón se va convirtiendo en un párrafo y al final leí un texto. ¿Y el texto qué me ayuda el texto? A utilizar mis conocimientos previos, ampliar mi vocabulario y obviamente utilizar las estructuras gramaticales y mejorarlas. Y las voy a aplicar como acá en las actividades que me están diciendo. Entonces inicio, leo mi texto del parkour. Este texto me ayuda a ¿qué? A organizar este punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ojo, choose a sport that you like. Voy a escoger un deporte que me guste. Write a short article about it. ¿Por qué está este texto del parkour? Este texto tiene unas estructuras que me van a ayudar a organizar mi texto personal, ¿listo? Entonces, de hecho, este texto aparece como un insumo para que usted sepa cómo puede redactar. Entonces ya
escogí mi deporte, escribo mi artículo y luego dice, use the question to help you. Pero, ¿cuáles preguntas? ¿Dónde están? Aquí están. Estas preguntas que ven aquí en los recuadros de colores, chicos, les van a ayudar a organizar su texto. ¿Listo? Sigo. You must upload to your video to YouTube 2 minutes and share with me, nobody else. After that, write a link inside your workshop. Bueno, chicos, deben descargar un video porque es que ustedes no solamente van a escribir en este caso el artículo sobre el deporte que les gusta, sino que ustedes lo van a decir. Ahí vamos a aplicar otra habilidad. Cuando repasamos, hacemos un poquito de reading, al mismo tiempo listening, y finalmente cuando grabemos nuestro video vamos a hacer speaking. Entonces, descargo mi video y lo subo a YouTube como modo oculto. De hecho, aquí hay un insumo que les ayuda a realizar esa acción. ¿Listo? Entonces voy a detenerme aquí, dejo de compartir y me gustaría saber, chicos, si han tenido dificultad con este punto en mención. No pueden activar micrófonos, tranquilos, tranquilos. A ver, Isabela, cuéntanos. Yo me escucho. No has tenido problemas, nada. Listo, muy bien. A ver, Juan Pablo, Iriel, Ashley y María Camila, ¿todo bien? Buenos días. Sí, No señora. tuvieron problemas. No, señora. Bueno, entonces, tuve una dificultad con un estudiante, el cual no compartió su enlace, sin embargo, al abrirlo no me dio la opción, o sea, no se podía, es más, que no existía. Lacey, Entonces, hay una niña con una duda, con la mano levantada. No sé si es por error claro o si... que sí. Nayiber, activa tu micrófono, adelante. Hola, buenos días. Buenos Lacey, días. ¿me puedes explicar, por favor, bien sobre el video de la Bueno. actividad 5? Listo. Pero Nayiber sí estaba en clase. Sí, señora, sino es que no sé cómo ponerlo. Bueno, entonces voy a repetir. Miren lo importante de la atención, muchachos. El tiempo aquí de la asesoría es limitado. Entonces necesito que escuchen bien la explicación para que no se nos vuelva una, en este caso, tautología. ¿Cierto, Daniel? Listo. Así es. Ojo, para todos, no solamente para Nayiber. Nayiber fue la que se arregló a preguntar. Y está muy bien. Sí, me gustó. Inicio mi actividad 5 y me muestran un texto que dice parkour, you feel as if you are flying. Te sientes como que estuvieras volando. Como si volara, sí. Sí, esa es la interpretación. Muy bien. Como si estuvieras volando, como si volaras. Muy bien. Sigo. Aquí me dicen, choose a sport that you like. Escoge un deporte que te gusta. Pedrito Pérez escogió yo parkour. No, hay muchos deportes más. Recuerden unas de las actividades de la semana pasada que vimos 11 deportes. Rafting, bowling, lo que ustedes quieren. Entonces, un estudiante escogió el bowling. Dice, escribe un artículo sobre este. Para eso se presenta este texto de parkour. Voy a ayudarme con las estructuras que se manejan aquí y las voy a utilizar en el texto que voy a crear. ¿Listo? Sigo. Dice, usa unas preguntas para ayudarte. ¿Esas preguntas dónde están? Aquí. Estas 6 preguntas me ayudan a organizar mi texto, a redactarlo y obviamente a transcribirlo. ¿Listo? Antes de usted hablar, antes de usted escuchar, es necesario escribir. En este caso, estamos valorando la habilidad comunicativa writing. ¿Listo? Entonces, escribo mi artículo sobre el deporte que más me gusta. Me guste. ¿Listo? Después Discúlpame, ¿te puedes ubicar en las preguntas? Ahí en la guía. Claro que sí. Yo es también pues como para que los muchachos
no sé, de esas preguntas, ¿quién nos dice que traducen? Porque entonces la profe dice, utilice esas preguntas para que usted se oriente en su escrito. La primera dice, what sport or hobby do you want to write about? Creo que dice ¿cuál es el deporte o hobby acerca del cual usted quiere escribir? O sea, lo primero es que usted señale cuál fue el que eligió, quién practica voleibol, o skate, o ciclismo. Entonces, ¿quién nos colabora, cierto? Le dice, discúlpame ahí que meta la No, cuchara con tranquilo, las no, otras no. preguntas, pero es Es para que que de todos hecho, queden claro. La segunda pregunta, ¿qué traduce? ¿Quién nos lo dice? Activa el micrófono. La lea en inglés y luego Miguel la traduce. Yepes. Sí, Miguel adelante, Yepes. Miguel. ¿Qué English and traduce? Spanish, please. Is it a team or individual sport? ¿Este es un deporte de equipo o individual? Eso, muy Muy bien. bien, excelente. ¿Quién eso? Porque esa es la idea. Que ustedes también Otro entonces estudiante que entiendan. pueda también. Muy bien, Daniel, gracias por la Y ahí se va intención. ampliando, no, es que eso se conecta con mi clase, porque cuando comencemos a dar textos argumentativos, también ustedes van a dar cuenta que todos los textos proponen unas preguntas para usted ir desarrollando el texto. Entonces, mire que este le dice, comience diciendo cuál es el deporte, comience detallando cositas. Es un deporte que se practica entonces individual, y no es que usted va a escribir la pregunta y mismo la respuesta, no, usted lo va a hacer de manera así narrativa. Entonces, usted dice, my favorite sport is un punto seguido. Dice sport, ahí si me bloqueé, pues se practica. ¿Cómo sería ahí? No sé en inglés. Dice sport is practice and the individual, o cierto. Entonces la idea es que usted vaya también, porque eso también conmigo va a servir mucho. Esas preguntas que lo que hacen es guiar el desarrollo del texto. ¿Quién con la siguiente? Rápido, para que avancemos. Listo. A La ver, siguiente, ¿qué first dice? question, ¿quién la quiere traducir? English What do and you need? Spanish. Do it. Darling Gallego. Darling, cuéntanos. Isabela había activado primero. Dale, Isabela, que ya lo estás Bueno, diciendo. listo. What do you need to do? ¿Qué necesitas para practicarlo o para hacerlo? Eso, muy bien. Dale, la otra chica. Darling Gallego. Esta. Where can you do it? ¿Dónde puedes hacerlo? Eso. Excelente, muy bien. Five question. Why do Ana you like Sofía. playing doing it? ¿Por qué te gusta jugarlo o por qué no? No. O hacerlo. O hacerlo. ¿Listo? Aquí no es una Hacerlo. negación eso. Hay que leer muy bien. Si no se van a confundir con Y ese. and finally, ¿quién más? Ana Sofía ya habló. No, profe. No. Ana, dinos por favor. Last question. Who is your favorite team player? ¿Quién es su equipo favorito o jugador favorito? Favorito. Excelente. Muy bien. Entonces, gracias, Daniel. Este insumo es el que me va a ayudar a redactar el punto de la actividad A. ¿Listo? Actividad 5.A. Entonces, inicio. My favorite sport is I think that is, por ejemplo, individual sport because y así sucesivamente. Entonces, este insumo, ya saben, para ustedes organizar su texto. Ojo, organizo mi texto y consulto, grabo obviamente también mi video. Aquí les doy una duración máxima de 2 minutos, que no se extienda mucho. Profe, Voy a dejar de compartir. hola. Sí. Adelante. Tengo una pregunta. Si por Claro. decir uno no quiere pues hacer el video, le puede mandar como el guión que hizo, pero sin el video. En este caso, Obligatorio. Guadalupe, tengo que ser, no puedo ser flexible. En inglés hay 4 habilidades que necesitamos practicar y de hecho la guía se presta para que tratemos de hacerlo. Entonces, cuando ustedes escriben, estamos haciendo writing. Cuando usted hace el video, está haciendo speaking, al mismo tiempo está haciendo listening, pero antes de hacer esas 2 últimas actividades, hizo un poquito de reading. Entonces, todas las actividades que se les sugiere deben realizarlas porque es el fin. El fin es mejorar las habilidades comunicativas. No puedo practicar una y dejar la otra ahí como dormida. Entonces, hago writing cuando escribo, hago reading cuando leo mi texto,
al mismo tiempo estoy haciendo listening y finalmente hago speaking, es decir, que estoy contando, que estoy narrando lo que ya tengo escrito. Entonces, en este caso, muchachos, no, debemos realizar todas las actividades como tal. Y no solamente para Guadalupe, sino para todos. Tal vez los demás les dio pena preguntar, Guadalupe se arriesgó, que hiciste muy bien, y los invito, ¿no? Y no solamente en el componente de lenguaje, componente numérico, en el social, en el ambiental, todas las actividades que se realizan es para que ustedes obviamente mejoren muchas habilidades. Entonces, en lengua castellana hay unas habilidades que deben desarrollar y mejorar. En inglés están esas 4 que nos van a servir para, obviamente, aplicar lo que es la enseñanza del inglés como idioma extranjero. ¿Por qué es idioma extranjero y no segunda lengua? Porque hay unos espacios específicos en los cuales ustedes practican. En este caso, se le está solicitando que haga un escrito y luego haga un video. Usted todo el tiempo no va a hacer ese tipo de actividades. ¿Listo? ¿Qué me dices, Guadalupe? Hola, hola. Hola. No, listo, profe, muchas gracias. Era Bueno, como la entonces, única duda que tenía. chicos, todo esto es con el amor del mundo, porque queremos que ustedes cada día mejoren, que ustedes alcancen un nivel. Miren cómo, recuerdan que hace poco yo les compartí un enlace para el semillero de inglés y estoy emocionadísima por la cantidad de estudiantes que están interesados en este tipo de actividades. Entonces, todas las actividades que se les presentan, tanto en lengua castellana, lectura crítica e inglés, es para realizarlas en su totalidad, porque lo que queremos es practicar, mejorar todas las habilidades. ¿Listo? Entonces sigo compartiendo. Entonces ya estoy aquí, ya escribí mi texto, ya lo repasé haciendo reading y también listening, y luego alguien de mi familia o un amigo me ayudó a grabar. Entonces yo me ubiqué en un lugar silencioso, expuse mi texto, es decir, lo grabé. También pude utilizar todos esos conocimientos que ustedes tienen de las habilidades digitales. Incluyen imágenes, pueden incluir una musiquita de fondo que no vaya pues a interferir con lo que ustedes están diciendo y así sucesivamente. Entonces, abren este enlace que les sugiere cómo grabar un video, subirlo y compartirlo, y que la persona que lo tenga es la única que lo puede ver. ¿Listo? Lacey, discúlpame, incluso para de pronto la compañerita que ahora pues como que te preguntó que si te lo pueda mandar de otra manera, lean muy bien lo que la profe dice. Mire que ella les da una opción es para que entonces no monten un video público, porque también es normal que muchos nos dé pena, ¿cierto? O seamos tímidos como para montar material nuestro. Entonces mire que la profe les está diciendo, esta es la forma de usted compartirle un video solamente a la profe. ¿Listo? Entonces en ese sentido, miren también ese tutorial para que entonces ustedes estén más tranquilos, porque simplemente lo que van a hacer es compartirle un material académico a la profe, o sea, eso no va a quedar expuesto, incluso cuando la profe lee la nota usted puede volver a bajar el video, o lo elimina de su canal de YouTube, pero entonces la idea es que nosotros también estemos jugando con esas habilidades digitales, como dijo la profe. Muchachos, condición ahora, hoy por hoy, lo estamos preparando para la universidad, el tiempo pasa volando, usted puede decir, no, falta 1 año y medio, esto se va muy rápido. Entonces lo ideal es que ustedes ya también se comiencen a preparar para lo que va a ser entonces, digámoslo así, esa vida de educación superior. Entonces, para los que de pronto tenían dudas, lean muy bien lo que la profe les escribe, ahí claramente dice, y que solo lo pueda ver quien tenga el enlace, en este caso sería quien va a revisar. Entonces, quien sea muy tímido, es que eso no se va a montar ahí para que reciba me gustas o likes. No, es con un fin académico y ahí la profe le dice, lo subes, y hay una forma para que tú lo subas y solamente lo pueda ver yo y no hay problema. La profe te lo califica y ya luego entonces tú lo puedes retirar. Entonces, mucho cuidado con eso. Para los que tengan por ahí pena, ¿cierto, Lacey? O sean tímidos, ahí claramente la profe le está diciendo para que lo pueda ver quien lo va a revisar. ¿Sí? Era eso, Lacey. Gracias, Daniel. De hecho, muchachos, nosotros buscando pues preservar su intimidad, se le solicita el video, pero que solamente una persona lo pueda ver, en este caso yo, porque me facilitan obviamente el enlace. En estos tiempos que la virtualidad se está utilizando de manera negativa,
pueden tomar una imagen de ustedes, pueden hasta editar el video y hacer cosas horribles. Entonces, por lo mismo, cuando ustedes llegaron, los matricularon, firmaron que podían utilizar su imagen. Pero, muchachos, en este caso, como profesora, debo cuidarlos. Y mi intención, ¿cuál es? Necesito escuchar qué tal están ustedes con la habilidad de speaking. Después de yo tener claro, haberlos escuchado, haberles calificado, les comunico, por ejemplo, Ana Sofía, Iriel, Juan Pablo o Guadalupe, ya puedes eliminar el video porque ya lo escuché y ya tienes la nota. ¿Listo? Entonces, todo esto es para preservar su intimidad. Cuando ustedes graban el video, muchachos, también están haciendo una actividad para ustedes, que ¿cuál es? Están demostrando seguridad. Una persona que hace un video está seguro de sí mismo. Pueden tener toda la pena del mundo, pero la seguridad es lo que va a definir, obviamente, la actitud que ustedes van a tener en tal actividad. Ojo, aparte de estas habilidades comunicativas, ustedes están también practicando algo que se llama la ortoepía, que es la ciencia de la pronunciación. ¿Cómo pueden también ustedes practicar y saber si están mejorando o no, o si están pronunciando o no, pronunciando bien las palabras? Pueden utilizar los recursos digitales que brinda Google Traductor con el audio, con la bocinita. Escribe usted la palabra en inglés o en español, él se las traduce, activan ustedes esa bocinita y ustedes aprenden también ese sonido. Y también todo lo que brinda YouTube, tantos canales pues en inglés, de X temas específicos, ustedes pueden también mejorar esa parte. Entonces sigo, estoy en el punto, ya hice mi texto, ya lo grabé, ya lo subí, no problem. Continúo. Como ya habíamos leído esta actividad sobre el parkour, voy a responder. Entonces, what do you do in your free time? What do you think of parkour? Y así sucesivamente. ¿Listo? Lo van a responder teniendo en cuenta lo de ese texto. Aquí vamos a... tenemos la definición y vamos a descubrir el deporte que me solicitan. Es muy parecido a la actividad que hicimos la semana anterior. Entonces van a leer atentamente y recuerden que hay unos verbos, hay unas palabras que me ayudan a descubrir o a determinar el nombre o saber a qué deporte se están refiriendo. ¿Listo? Entonces, ojo con la definición, con unas palabras específicas y escribo pues el deporte. Entonces hago esta actividad. Listo. ¿Qué necesito? Definición y el deporte. ¿Listo? No es que van a poner, por ejemplo, el deporte solamente en este inciso. No, necesito todo. Definición y deporte. Entonces continúo. Voy a dejar allí. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Quedó claro? No les dé pena. Sí, señora. Listo, Nayibra está Hola. todo claro. Hola, Profe, ¿quién? Miguel Ángel Yepes, Hola, es Miguel. que Juan David Anaya no se ha podido conectar porque le va muy mal el internet. Miguel, disculpa, ¿puedes repetirme? Que a Juan David Anaya no se ha podido conectar porque le va muy mal el internet. Ah, listo, muchas gracias. Sí, entonces se tiene en cuenta. Juan David Anaya. Igual escríbele y que siga haciendo el intento, que nosotros estamos siempre pendientes pues como de la sala, listo. Dile que siga intentando para que se pueda conectar en algún momento. Hágale, profe. Listo. Esperen. Bueno, entonces ya les sigo compartiendo. Entonces ya pasé mi actividad 5 y me voy ahora a la actividad 6. Voy a leer todo este insumo que me está mostrando sobre las preposiciones in, on, at. Entonces, por ejemplo, me dicen que la preposición in se traduce como dentro de, que obviamente se refiere al interior, y hay unos ejemplos en los cuales me dicen cómo usarla. Por ejemplo, en espacios cerrados, yo puedo decir, I study in my room. Otro ejemplo, I drink coffee in the living room. Listo. Dentro de objetos,
My cell phone is in the box. Otro, my pencil is in the book, y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, muy atentos en los usos de cada una de estas preposiciones. Entonces, in, dentro, y que tenga que ver, que está en el interior. Aquí tengo la preposición on, que significa sobre y significa encima de. ¿Listo? Pero este encima de se refiere que hay contacto como tal. Porque hay una encima que es above, pero no es contacto. Entonces, tengo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, en días especiales. I dance on my birthday. My family are on Christmas Day. We are dancing, etc. Entonces, en los días de la semana, sobre superficies, direcciones y muchos ejemplos más. Asimismo, aparece la partícula at que lo utilizo en lugares comunes. Por ejemplo, I study at Consejo de Bello High School. En lugares, en direcciones, en sitios. Entonces, muy pendiente con cada una de estos ejemplos de las tres preposiciones. Bueno, aparece también una imagen que me da también una idea. Entonces, in lo utilizo en este caso para una estación, en este caso summer, on para un día, y aparece el ejemplo, y at una hora. Listo. Sí. Me voy con la actividad 6. Vamos también a hacer un poquito de reading comprehension. Dice, read about the celebration and match them to the picture. Entonces, algo muy sencillo. ¿Cuál será la imagen que tiene que ver con Thanksgiving Day? ¿Cuál tendrá que ver con Chinese New Year Celebration o Christmas? Entonces, por ejemplo, hay algún estudiante, ¿cuál es la que tiene que ver con Thanksgiving Day? ¿Será que 1, 2 o 3? Está sencillito. Hello. Sobre 1. 1. Christmas, ¿cuál sería? 2. Y por obvias razones, Chinese New Year Celebration. 3. Very good. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Miren, voy a leer y voy a responder aquí. Ojo. What is celebrated in the United States on 4th Saturday in November? Yo voy a decir, on the 4th Saturday in November, is celebrate in United States tal actividad, tal fiesta. Y así sucesivamente voy a hacerlo con el resto de estas preguntas. Entonces dice en el punto 2, pay attention please. Miren que vamos a tener en todo este texto unas palabras que están resaltadas, ¿listo? Que están subrayadas. Entonces, ¿a qué se refieren? A las preposiciones que ya vimos en la parte superior. Entonces, look at the underlined word in the reading. Then, complete the sentence with the correct word. Entonces, vamos a ver si es verdad que es necesario, obviamente revisando el texto, si escogemos at, in, on, las preposiciones si son necesarias en cada uno de los ejemplos. Les continúo. Aquí voy a utilizar una frase para completar el ejercicio 3. Y acá, muchachos, voy a escribir en el espacio en blanco las preposiciones necesarias. ¿Listo? In, on, at. Bien. Aquí, pay attention a este punto. Dice, write a test about Scott's glories forgotten in our country using preposition in, on, at. Vamos a consultar a través de nuestros miembros de nuestros padres, también lo podemos hacer con los recursos digitales, esos deportistas colombianos que fueron muy populares en su tiempo, pero en la actualidad no se escuchan, es decir, que son glorias olvidadas. Entonces voy a consultar sobre ellos, voy a hablar de todo lo que ellos hicieron y utilizaré estas preposiciones. Se les recomienda resaltarlas cuando hagan el texto. Este texto tiene que ver con
voy a utilizar writing, voy a utilizar las estructuras gramaticales que aparecen, por ejemplo, en Parkour. Acá utilizo también este punto, el deporte que ellos practicaban, puedo utilizar, hablar también de ese deporte. También puedo dar la definición de ese deporte, porque es que miren, no crean que son actividades aleatorias. Todas estas actividades, muchachos, se hacen con un solo fin, de que ustedes mejoren las habilidades comunicativas. Y todo este insumo es necesario. Entonces, di mi preposición, mi definición, y también voy a saber utilizar las preposiciones en cada uno de la redacción del texto. Listo, la voy a utilizar. Aquí dice que usen 100 palabras. Si pueden utilizar más, bienvenidas sean. ¿Listo? Entonces van a escribir. ¿Hay alguna duda en este caso? Hola, hola. No, señora. Bueno, Nayiber no tiene duda, pero yo sé que los demás tal vez les gustaría que les explicara algo específico. Dígame, por favor. Nada. Yo. Miguel, perdón, Manuela, sorry. No, normal. Este es del punto 3 de la actividad 6. No lo entiendo bien. Es con también las preposiciones o nosotros tenemos que crear nuestras propias frases para completar las que usted nos dio. Con las preposiciones. Con las preposiciones, y hay una que otra que te solicita frases. Manuela Aguilar. Preposiciones y puedes escribir otras frases. Bueno, profe, gracias. Listo. A ver, Isabela, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo bien, todo súper claro. Bueno, han adelantado, muchachos, porque recuerden que esto es para el 19. Si lo tiene antes, mucho mejor. ¿Qué tal están las actividades? No se dejen coger el tiempo. ¿Listo? Bueno, ya ingresó Juan David. Les comento, la próxima semana se finalizan las asesorías por componente. El profe Daniel y yo vamos a organizar una evaluación que puede ser sincrónica o asincrónica de todo lo que estamos viendo. Lo que no se evalúa no se mejora. Entonces, si no hacemos la evaluación, muchachos, este proceso quedaría a medias. ¿Listo? ¿Por qué nos sirve la evaluación? Para saber qué tan interesantes son las explicaciones, si ustedes entienden cada vez que hacemos actividades, y lo más importante es que ustedes van a desarrollar las habilidades tanto de lengua castellana como de inglés a través de los recursos digitales, y ustedes van a verificar todas sus habilidades digitales. Entonces, sigan repasando normal, sigan haciendo el taller, que el mejor repaso y el mejor estudio es cuando yo trabajo. La mejor actividad que puedo hacer es, obviamente, realizarla, y no voy a esperar que Pedrito, Juanito me digan, este es el punto 1, este es el punto 2. No, que ustedes autónomamente, puedan resolver todas las actividades que conforman la guía del componente. Entonces, usted va realizando, por ejemplo, la actividad del 1 al 4, ya saben que es lengua castellana y lectura crítica. Ahí ya tienen claro el insumo que el profesor Daniel les quiso pues ofrecer. Y obviamente van a alcanzar los objetivos, que en este caso se los voy a recordar. En cada guía hay unos objetivos por cumplir. Entonces, ven, yo la reduzco. Entonces nos damos cuenta que, Daniel, voy a leer lo mío, listo, y ya tú, no sé si les recuerdas. No, dale con lo tuyo y yo ya entro entonces con la parte mía para que les quede como entonces ya claro el resto de los temas. Dale. Excelente, bueno. Entonces aquí tenemos unos temas que son los niveles de conocimiento. Aquí tenemos Book and Life,
structure, grammatical, preposition, in, on, a, y un poquito de reading comprehension. ¿Qué es lo que queremos? Hay un criterio de desempeño. ¿Cuál es el criterio? Que comprende textos narrativos, descriptivos, expositivos, relacionados con temas de su interés. No había visto a Josué. Temas de su interés o que le resulten familiares. Entonces nos damos cuenta que estamos hablando de deporte. Por ejemplo, en inglés estamos hablando de deportes, y eso es un tema pues de su interés. ¿Listo? Acá, ¿cómo se evidencia que usted entendió todo lo que se le solicita en la guía? Primeramente, va a redactar un argumento o posición frente a un tema propuesto utilizando un vocabulario adecuado. La evidencia como tal vendría siendo el punto 1 de la actividad 5, donde ustedes van a escribir sobre el deporte que les gusta, ¿listo? Entonces, y aquí nos damos cuenta que en el criterio de desempeño, el tema, que el tema es de su interés, ¿listo? O le resulta familiar, en este caso el deporte. Y van a utilizar vocabulario adecuado. Acá, van a comprender texto de mediana longitud. Tenemos dos textos, se les presenta el texto del parkour y de las celebraciones. Y acá, otra evidencia de aprendizaje es que vamos a utilizar las preposiciones de tiempo en las producciones textuales. Entonces nos damos cuenta que la preposición in, on, at, ustedes las aplican en los textos que van a hacer tanto del deporte que les gusta, más el texto que van a realizar, a redactar sobre los deportistas colombianos que en estos momentos son olvidados. Entonces, todo esto, muchachos, es un conjunto de actividades, de conocimiento que ustedes deben tratar de alcanzar. Y no son, y no están pues sueltas, son todas, pues, es un engranaje. Entonces, si yo redacto aquí, estoy haciendo un poquito de writing, la habilidad comunicativa writing. Cuando comprendo texto, estoy también haciendo un poquito de reading más writing, y al utilizar estas preposiciones en las producciones, estoy utilizando todo el vocabulario. Además de eso, voy a hacer un video, y a través del video que hago, speaking. ¿Listo? Entonces, muchachos, quiero que sepan que todo lo que se les ofrece acá es para que alcancemos, obviamente, lo mejor en la parte académica, a desarrollar todas las habilidades que ustedes tienen allí, que tal vez están dormidas, que están escondidas, y este tipo de actividades ayudan pues que ustedes cada día mejoren. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? No quiero terminar mi intervención sin saber de verdad que todo está claro, que si es posible esta misma semana voy a estar recibiendo trabajos. Los dejamos pensar y al final entonces que nos pongan como las dudas generales. Bueno, les recuerdo también, la próxima semana se les va a ampliar la información sobre el English and Spanish Day. Entonces tenemos tres actividades. Una, la evaluación sincrónica o asincrónica del componente como tal. Lo otro, ampliación de la información sobre el English and Spanish Day. Y finalmente tenemos como fecha 19 de marzo para que ustedes envíen esta guía bien organizada. Les reitero, el canal de comunicación para las actividades de inglés va a ser Classroom. No me envíen que el director de grupo o que me escriban tarde de la noche como lo han hecho. No, a través de Classroom yo organizo mi tiempo, explico pues las actividades si tiene dudas y los demás pueden ver. Si el estudiante tiene esa duda puntual, es más, ni le escribe porque ya su compañero la formuló y yo pues le di respuesta. Entonces, utilicemos estas herramientas digitales, estas plataformas, porque ahí mismito, ahí estoy también practicando mi habilidad digital. Es incómodo que le escriban a uno tarde de la noche, pues uno se asusta. Y unos números desconocidos. Obviamente desconocidos porque no están en la lista de contactos, pero sí es como un poquito irrespetuoso que le escriban a uno, no sé, 11 de la noche. No, esa hora ya yo me asusto de verdad. Y que quede no solamente conmigo o el profe Daniel, con todos, muchachos.
o hay unos espacios de tiempo. Organice su tiempo, organice sus actividades y asimismo, obviamente, trate de enviar los mensajes. Entonces, en plataforma de Classroom, a la hora que usted quiera, escribe, pero ya sabe que hay unos tiempos para que yo le responda. En la madrugada usted no va a encontrar una respuesta mía, ¿listo? La va a encontrar en el final de mi intervención. Terminamos a las 11, a las 10:30, a las 11 me siento, con mucho gusto respondo, o en la tarde, pero en la madrugada, ¿quién le va a escribir? Entonces, es una forma también de organizar los tiempos, muchachos. Si estuvieron muy atentos a la lectura del Parkour, hay unos espacios de tiempo para practicar. Si nos damos también cuenta, en las 6 preguntas que tienen que ver con el insumo del deporte, nos damos cuenta que también hay un espacio. Así que organicen los horarios, por favor. Listo. Laura. Entonces, parece que todo está claro. Parece que sí, ¿cierto? Jaymar, ¿qué tal? Jaymar, ¿todo bien? Iriel. Bueno, no hay dudas. Entonces voy yo, sí, Lacey, para que aprovechemos el tiempo. Claro que sí, aprovechemos. Listo, Daniel. Muchachos, entonces entramos en materia. Breve recorderis. Orígenes entonces de la literatura española lírica, ¿cierto? Con los famosos romances, de tradición entonces popular, con los famosos trovadores o juglares. Y recuerden que entonces son historias con un contenido entonces generalmente amoroso, ¿ya? Recuerden que ahí pasamos entonces a lo que es el menester de juglaría y de clerecía, y que la diferencia es la narración, o se hace popular o es una narración que es de tipo religiosa, ¿listo? Y hace 8 días que entonces nos iba cogiendo la tarde, yo les iba contando con estos famosos ejemplos del conde Lucanor, que esta es una forma muy popular de educar en la Edad Media en España. Entonces, digamos que como la gente no podía ir a las escuelas, se les contaba historias y esta era entonces como la forma de enseñarles valores o incluso orientarles la conducta, ¿cierto? Sus comportamientos, ¿ya? Entonces, luego de leer esta historia, yo les proponía entonces como unas preguntas, un ejercicio de interpretación de lectura alrededor de esas historias. Y yo creo que hace 8 días alcanzamos incluso a analizar lo que era la estructura, que yo les decía, importante que analicen el título, porque el título resume el contenido de la historia, ¿cierto? Siempre el encabezado de la historia son 2 personajes que van haciendo algo cotidiano, uno de los personajes expone un problema y el otro lo que hace es entonces responderle a ese problema con una historia metafórica, no directa, sino metafórica, donde utiliza animales o donde utiliza entonces a un ser humano, pero entonces en una situación no la misma, pero entonces una situación que podría ser una analogía, ¿cierto? Entonces no sé si recuerdan que alcanzamos a leer el del hombre que iba a cruzar el río, cargado de piedras preciosas, que alguien le decía de una orilla, hey, deja las piedras y así no te vas a hundir, no te vas a ahogar. Y que él dijo, no, pues no, prefirió ahogarse que soltar las piedras. Entonces incluso o sacamos la conclusión de que, o sea, ni lo uno ni lo otro. O sea, ni quedó con las piedras y ni quedó con vida. Entonces finalmente no hizo como nada. Que luego entonces de que Patronio le contaba esa historia al conde, entonces ya directamente le decía, yo siendo usted haría tal situación, pues, o haría tal acción. Entonces, ya luego de haber profundizado en esos 2 tipos de texto, uno muy lírico, y mire que ese ya es muy narrativo y muy moral, ya han visto entonces 2 caras como de los orígenes de la literatura española. Entonces pasamos a la actividad 3, ¿listo? Yo que les proponía en la actividad 3, que ustedes construyeran un ejemplo siguiendo entonces esta estructura. Entonces no sé si de pronto alguien ya construyó como su ejemplo y de pronto nos lo quiera como compartir. Si alguien tiene dudas, entonces, ¿cuál es la idea? Primero, usted lee estos cuentos y va a tener como muy presente cómo es la estructura, cómo se desarrolla. Y yo no le estoy diciendo que me transcriba tal cual o que simplemente me haga un parafraseo, es decir, que usted cambie nombres pero que sea lo mismo. No le estoy diciendo, inventes una historia. Entonces yo les voy a leer un ejemplito. Entonces dice, cuando los refranes
toman razón y ya no sabes qué hacer con esta situación. Entonces esta es una historia. Entonces mira que incluso rima. Ese es el título, cuando los refranes toman razón y ya no sabes qué hacer con esta situación. Y yo le estoy proponiendo, construyó usted en la actividad 3 un cuentico a modo como de ejemplo. Es decir, si usted, por ejemplo, si usted viera en esa época y usted tuviera que alguien orientarlo sobre una situación, ¿usted qué historia se ingeniaría para hacerlo? Entonces, ¿alguien tiene dudas? Entonces, mire, yo ya les di un título. ¿Cuál es el título? Si lo recuerdan. Cuando los refranes toman razón y ya no sabes qué hacer con esta situación. Entonces, yo ya sé que la historia me va a tratar sobre refranes, ¿cierto? Entonces, luego viene lo que es la presentación de los personajes. Miren, pues, la historia se da el día en el que Shail, un lío llegó. En el que la historia se da el día en el que a Shail un lío llegó, en el que sin idea de qué hacer quedó, por lo que a su mejor amigo acudió. Mire que incluso se hace como en rima. Entonces ya tenemos que los personajes son Shail y Daniel, son el amigo. Hola. pero no se está viendo. Ah, Lo que no, estás pero es diciendo. que yo lo tengo escrito en un cuadernito. Ah, No, pensé que le ibas a mostrar, perdón. Sorry. no. Yo aquí les estoy mostrando parte por parte y les voy leyendo como el ejemplo. Listo. Entonces yo lo tengo señalado. Entonces ya les presenté los personajes, el título, los personajes. Incluso ya les hice como el planteamiento principal. Entonces está diciendo, a él un día un problema llegó. Entonces dice, querido Isaac, tú que me escuchas, tú que comprendes y estudias mis pesares, una vez más vengo ante ti por tu ayuda. Entonces, mire, planteamiento, no se ha hecho el planteamiento del problema, pero entonces ya sí se está pidiendo el consejo. Entonces dice, perfecto, mi amigo, te he de ayudar. Entonces, mire que ahí le respondes como su amigo, a modo de... Entonces dice, quiero que me escuches con atención. Un día un chico revoltoso y desordenado gustaba de bromear con frecuencia, y entre broma y broma su final llegó. Entre broma y broma la verdad se asomó. Sus jajajas, aquellas enredaderas y el gran laberinto de adivinanzas, chistes y acertijos dejó de lado, ¿cierto? Entonces, mire que ahí ya le está como contando la situación, que es lo que viene aquí, ¿cierto? Está como contando su... Entonces, la historia es más larguita, o sea, yo escribí una como ejemplo, pero entonces lo que estoy haciendo aquí es como darles una ilustración. Si alguien todavía tenía dudas, entonces lo que tiene que hacer es eso, o sea, simplemente algo de la cotidianidad. Entonces, usted podría escribir una historia donde entonces también es un personaje. Incluso puede ser un joven y, digamos, un tío que es muy sabio. Entonces, planteamiento del problema. Entonces, un día llega el joven, ¿cierto?, a preguntarle a su tío qué debería hacer. Un ejemplo, un dilema. No sabe si seguir estudiando o trabajar. Entonces, dentro de su historia, usted lo que tiene que hacer es inventarse como una fabulita, otro cuento que le devuelve el tío tratándole de dar como una enseñanza. Entonces, usted ahí se inventa una historia. Ah, te voy a contar la historia de lo que ocurrió a aquel que no se quiso preparar, sino que dinero quiso ganar. Entonces, mire que usted va jugando también ahí como con la rima, un juego de palabras, y usted se inventa una historia, ¿cierto? Entonces, uno podría decir, el que, el que no quiso estudiar, sino solamente trabajar. El que estudió, pues el conocimiento le queda para siempre. Pues el que trabajó, pues digamos que el dinero se le esfuma rápido. No es lo mismo tener conocimiento que dinero, ¿cierto? Una cosa es para siempre. Entonces, mire que la idea es que usted juegue con eso y esa sería entonces la creación de esta actividad 3. Seguimos entonces, aplicación a lo real, que en la aplicación a lo real es cuando el personaje que cuenta la historia le dice, entonces amigo, es por eso que yo, estando en su lugar, yo preferiría primero estudiar, tener conocimiento, aprender, y luego entonces tener un buen trabajo, pues ya es como la recomendación directa. Y al final entonces lo que es como la frase o moraleja, ya, que entonces es como que usted se invente algo que rime. Entonces uno podría decir, a ver, algo como, bueno, como el que a buen estudio se acerca, ¿cierto? Hasta el final de sus días, buena cabeza, bueno, no sé, me inventa ahí pues como una frasecita, pero es para cerrar como la historia. ¿Listo? Eso pues como que no se me ocurre. Pero entonces esa es la idea de la actividad 3. Entonces, dudas hasta ahí, que esa no la habíamos explicado. Dudas con esa actividad. Queda como claro. Ojo que no es escribir un cuento cualquiera. Yo le estoy diciendo, hey, siga la estructura de los ejemplos antiguos españoles, entonces construya una historia, pero moderna, ¿cierto? Con situaciones modernas,
prosiguiendo esa estructura. ¿Dudas? No, muchachos, ninguna, listo. Entonces seguimos. Épica medieval española. Entonces en España también tenemos un género que es muy popular y es la épica, o lo que es también el cantar de gesta. Entonces recuerden que cuando se habla de algo épico es algo que es heroico, algo pues que es que es digno de ser recordado, que es ejemplar, y donde generalmente entonces el personaje es un héroe. Entonces cuando hablamos de héroe es un personaje que representa como todos los valores dignos de seguir de una cultura. ¿Listo? Entonces tenemos que en España, luego de haber pasado por los romances, por los ejemplos, entonces se llega a un punto de lo que es la poesía épica. Entonces la poesía épica, ¿qué buscaba? En esa época España, recuerden, por el sur entonces era invadida por los árabes, ¿cierto? Entonces estaba como librando una batalla contra los moros, ya, contra la invasión árabe. Entonces en esa época surgieron muchos héroes españoles que se caracterizaron entonces precisamente por eso, por pelear, ¿cierto? Por librar batallas entonces contra invasiones árabes. Entonces a esos personajes, como tienen una característica, eran cristianos y eran entonces seguidores del rey, se les hicieron poemas. El poema más reconocido entonces de la épica española es el poema del Mío Cid. Entonces, este Mío Cid, si uno va a hacer una traducción, esto es como español antiguo, ahora lo que significaría es como el poema de mi señor, del Cid, de mi señor, el poema de mi señor. ¿Ya? Entonces, como para que tengan eso en cuenta. Entonces, este poema es un cantar. Entonces, cuando se habla de cantar, ya sabe, tiene unas características entonces de lírica, musical. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Se trata de un cantar, es decir, un texto escrito en verso que narraba los hechos de un personaje famoso por sus hazañas. ¿Cómo se llama? Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Por qué era conocido entonces? Primero, el rey lo destierra. ¿Por qué lo destierra? Porque al rey le van con chismes, entonces el rey cree los chismes y le dice, no, o sea, a mí ya no me sirve como vasallo, entonces lo echa de sus tierras. Pero entonces, contrario a lo que uno pensaría, el Cid Rodrigo Díaz de Vivar no le toma rencor a su rey, sino que sigue siendo fiel. Y aunque el rey no se lo pidiera, él se fue al sur a seguir entonces luchando con los árabes, para que ellos no invadieran su reino. ¿Ya? Entonces representa como eso. Esos valores, lo que uno diría que sigue siendo entonces, digámoslo así, la fidelidad, ¿cierto? Resulta que entonces este héroe se considera héroe entonces porque sigue haciéndole favores entonces a su rey, ¿ya? Entonces seguimos bajando. Es un poema que entonces se compone de 3 partes, entonces ya les voy a mostrar. Resulta que entonces también narra grandes batallas, ¿cierto? O sucesos entonces bélicos ocurridos entonces entre españoles y moros. Entonces, por esas razones y esos motivos termina siendo entonces como el poema representativo, ¿cierto? De la cultura española. Entonces yo les iba por aquí a compartir algo, como para que ustedes me puedan entender qué es de lo que estamos por aquí hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pausar un momento. Todavía no. Yo les comparto primero ya esta presentación. Este poema tiene unas características. Primero, el poema es de origen anónimo porque como era de tradición popular, entonces no hay un escritor determinado. Simplemente era un poema que se narraba, ¿cierto? Para divertir a la gente, para recordar al héroe. Y en algún momento, según la historia, el manuscrito que conocemos hoy se encontró en un monasterio, escondido en una pared falsa. Entonces recuerden, en esa época los únicos que sabían escribir o que se educaban eran los monjes o los que iban en los monasterios. Entonces lo que se creó, la teoría que hay es que ese poema era tan famoso que seguramente un monje que sabía escribir lo escuchó, lo transcribió, pero como vivía en un monasterio y digamos que ese tipo de poemas se consideran como paganos o no era pues como literatura apta para un monasterio, entonces lo tuvo que esconder para que no lo castigaran. Porque entonces, en esa época, el que se educaba en los monasterios, lo que tenía que escribir era poesía o literatura dedicada a Dios o a la religión. Entonces esa es como una de las teorías que hay. Entonces vamos aquí.
compartir una presentación, me confirman, entonces ustedes ahí con un pulgar arriba si están bien. Entonces, ya saben pues como la teoría del origen, ¿cierto? Los sucesos. Entonces, mire que más o menos, según los sucesos históricos, porque esa es otra característica de los cantares de gesta o de los poemas épicos, que no todo es ficticio, sino que hay un personaje que efectivamente existió y los sucesos ocurren en lugares geográficos que efectivamente existen. Entonces, este poema tiene todas esas características. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el argumento y esto trata la historia. El Cid es desterrado injustamente por el rey Alfonso, ya saben, por chismes. Entonces él sale de los reinos de Castilla dejando a su mujer y a sus hijas en un monasterio. Entonces, ¿qué hace? Él va al sur, conquista Valencia, se la gana a los moros, allí se reúnen con él su mujer y sus hijas después de la batalla. El Cid entonces consigue muchos botines, o sea, mucho oro, incluso le envía presentes a su rey. El rey entonces ve que él sigue siendo muy leal, reconoce que se equivocó, porque él dice, pero si yo lo saqué de mi reino y él sigue luchando en mi nombre y me hace presentes, es porque entonces este hombre no es malo. Entonces lo perdona. Y entonces el rey a las dos hijas del Cid las casa con unos hombres llamados los infantes de Carrión. Entonces, ¿qué pasa? Un día los infantes de Carrión en batalla, digámoslo así, no terminan siendo tan valientes como se creía. Y como estamos en la época de caballería, entonces ser cobarde en batalla representaba pues como señalamientos o ciertas marcas. Entonces resulta que estos hombres en una batalla no respondieron como debían y se desquitaron fue con las hijas del Cid, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Las castigaron. Cuando habla de torturas es porque en el poema dice que ellos les pegaron. Entonces el Cid pide justicia y cuando pide justicia es que ellos entonces las golpean y las dejan abandonadas. Y luego el Cid dice, no, esto no se puede quedar así. El Cid como buen caballero, entonces él también respeta a su familia y él exige entonces el devolvimiento de la honra a sus hijas. Entonces se juzga a los infantes, incluso entonces hay una batalla donde son vencidos y hay dos escuderos o dos hombres que siempre estuvieron pues como al lado del Cid fieles y entonces el Cid decide casar a las hijas con estos hombres porque ellos representaban entonces también como los valores de él, que eran como la fidelidad. ¿Listo? Pues bueno, tenemos como una información, entonces los temas que trata ese poema es como el honor, la relación entre el vasallo y el señor, lo que yo les decía, a él lo expulsa a su rey, pero él sigue siendo entonces leal, lo religioso, porque es un hombre que entonces representa la religión, ¿cierto? La estructura, entonces son tres partes, por decir. Primero se habla del destierro, entonces cuando se habla del destierro, cuando a él lo echa, o sea, cuando el rey le dice, váyase de mis tierras. El cantar de las bodas, entonces es cuando el rey decide perdonarlo y entonces dice, no, te vas a casar entonces, voy a casar a tus hijas con los infantes de Carrión. Y el tercero, que es el cantar de la afrenta de Cortes, que entonces es, por decirlo así, como cuando el Cid entonces logra como vengar o buscar justicia, más bien no venganza, sino buscar justicia para lo que le ocurrió a sus hijos. ¿Listo? Entonces esa es como, por decirlo así a grandes rasgos, como el contenido principal de ese poema. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? En este momento voy a pausar la grabación, ganamos la grabación. Creo que queda suficiente ilustración. Notan que entonces en esos fragmentos lo que hacen es destacar valores de él. Es valiente, es guerrero, o sea, destacan es valores que lo caracterizan a él. Entonces, esa es una característica primordial del poema épico. Entonces voy a regresar a la guía, ahora sí, para que entonces nos podamos ubicar en la actividad 4. Entonces yo en la actividad 4, yo le propongo consultar, leer y resumir el argumento del poema del mío Cid o Cid Campeador. No le estoy diciendo que me transcriba todo lo que encuentre. Por ejemplo, en ese fragmentico o en lo que les he hablado, yo les estoy resumiendo el argumento. Si usted ha estado pendiente y no lo ha hecho, ahora se sienta a escribir y ahí está. ¿Listo? ¿Cómo está dicho el cantar del mío Cid? Ya se lo dije. ¿Cuál es el tema central de este poema? ¿Cierto? Usted entonces va a deducir. Si quiere buscar la canción y la vuelve a escuchar y de ahí puede hacer esta tarea también. Donde son azotadas y humilladas las hijas del Cid. Todo eso está cuando usted consulte de qué trata. ¿Cuál fue el rey que desterró al Cid? La canción lo dice. ¿Con quiénes se casan las hijas del Cid al terminar el cantar de la afrenta? Ya también mucho se les dijo. Bueno, entonces mire que este sí es más como para ver, para que usted tenga como los datos generales de lo que trata el poema, luego de usted consultar. ¿Listo? Me interesa llegar a este punto 9, donde dice, escribe un pequeño texto donde narre la vida o historia de la persona que más admiras en la vida,
para ello debes tener en cuenta. Entonces, cuando yo le hablo de la persona que más admires, es una persona que para usted, entonces, represente valores. Susana, que está levantando la mano, cuéntame. Profe, hola. Sí, Es que estoy dime. viendo dos preguntas iguales, la 6 y la 7. Seguramente, sí, me equivoqué ahí. ¿Listo? Ok. Pero entonces, ya ustedes que notaron eso, ya saben que responden a las dos. Ese sí fue pues, como un lapsus mío, ¿vale? Gracias. Pero de resto todo claro, ¿cierto? Entonces, cuando llegábamos a esta parte del poema 9, ¿quién me iba a hablar? Entonces, ¿cuál es la idea? Quedan 15 minuticos. Pues uno a veces dice, ¿cierto? Uno a veces dice que de pronto es como muy fácil poner trabajo y ya, pues. Entonces yo le estoy diciendo que construya un texto como a modo de poema. Entonces, ustedes ya conocen unas estructuras generales del poema. Entonces, usted puede hablar de las personas, ¿cierto? Que más admira. Entonces, yo a usted le podría decir, yo admiro mucho a mi hermana. Entonces, yo podría construir, ¿cierto? Un poema sobre mi hermana, ¿cierto? Y sobre el por qué la admiro y los valores que ella representa. Entonces, yo les pongo unas condiciones. Yo les pongo que la primera condición es que ustedes hablen del origen. Entonces, el origen es como hablar, o sea, de ese primer momento. Entonces, yo podría decir, yo podría comenzar de esta manera, ¿cierto? Es como el primer verso, ¿cierto? Entonces yo ya tendría que ir buscando cómo lo voy a continuar. Entonces mire que yo eso no lo tenía preparado, sino que no va también como improvisando. Entonces mire que aquí estamos es como mirando también el tipo de rima, ¿cierto? La idea es que ustedes vayan como buscando con eso, ¿ya? A ver, mucho jugó, ¿cierto? Hola. Hola. Hace Están viendo muchos el documento de años, Word, ¿cierto? sí, se está viendo. Listo. Hace muchos años yo escribí un poema para mi mamá. Si te parece, lo puedes mostrar, ya te lo mando, si te parece. ¿Listo? No, está bien. Lo que pasa es que esa es la idea, como darles a ellos ejemplos, ¿cierto? Bueno, pues, o sea, yo ahí hice entonces, ¿cierto? Como monorrimático, mire que todos tienen la misma terminación. Entonces, miren que yo ahí estoy cumpliendo con cuál característica, con la primera, que es como hablar de sus orígenes. Ya, vuelvo aquí a compartir. Entonces luego dice, describir sus cualidades intelectuales y morales. Entonces yo ya hablé como de sus orígenes, de su infancia, ya sé que entonces en quién nació. Entonces yo ya hablaría, entonces, de sus cualidades. Es decir, ¿cierto? Es decir, mejor ella ha sido. ¿Listo? Entonces, mire, mi trabajador ya ha sido, gran esfuerzo me ha compartido y ejemplo de vida para mí ha sido. Pues, hay como que repetí, pero les digo, es que yo le podría decir, sí, construyalo, y usted podría decir, sí, es que es muy fácil, pero entonces la idea es que usted se siente como hacer ese ejercicio. Entonces yo por eso le proponía, escoja como una persona que usted mire en la vida, pues puede ser su mamá o su papá o alguien más, y es que realmente entonces lo inspire y con quien usted encuentre palabras y usted diga, ah, sí, o sea, esa persona me inspira entonces a componer como esos versos. Entonces, mire que yo ahí ya llevo 2 párrafos, luego le estoy diciendo que hable uno de las dificultades superadas, de las metas alcanzadas y de las acciones que lo convierten en un modelo y ejemplo a seguir.
Entonces, mire que lo que estamos es haciendo, por decirlo así, esos elementos de la poesía épica nosotros las estamos aplicando, pero entonces no a un héroe, guerrero de batalla medieval o un caballero, sino que lo estamos haciendo con una persona de nuestra cotidianidad o que es cercana a nuestra vida. Entonces eso, se los propongo es como ejemplo para que ustedes vean que en esa época entonces, con esos personajes que la gente seguía y admiraba popularmente, ¿cierto? Cuando se habla popularmente era que en cualquier pueblo o ciudad entonces había un referente, se les componían esos poemas para no olvidarlos y para que entonces la gente fuera como ellos y para que la gente dijera, ah, sí, hay que ser como él, hay que ser buen cristiano, buen padre, buen esposo, hay que ser buen caballero, hay que ser valiente, hay que ser leal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso era lo que o ese es el objetivo que yo les propongo entonces con este ejercicio, con ese punto 9. No sé si de pronto le dice ya tiene como el textico. Muchachos, hasta hay dudas. O sea, ya queda entonces todo claro lo que hay que hacer. De pronto quien ya lo tenga, yo entonces clase a clase he venido como explicando punto a punto. Esos eran los que faltaban. Y miren que entonces no solamente les expliqué la guía, sino que entonces también les he hablado de los temas. Entonces queda como claro eso. Ese es el origen de la literatura española. Esa es la temática que entonces se trata en décimo. Vamos a ver más. Pero en décimo entonces nos centramos principalmente en los orígenes de la literatura ibérica española. ¿Ya? Entonces ustedes ahí ya vieron cómo surge. ¿Dudas ahí? ¿Dudas? ¿Seguros? Entonces, para que ustedes se den cuenta, eso de componer música, eso no es así como que a la noche a la mañana, ¿no? Miren, el origen de la música es todo poético. Entonces usted ya ahí tiene un ejemplo, la música siempre ha existido, eso siempre ha estado. Entonces a los que nos gusta la música, obviamente, pues les digo, tienen que leer también poesía española para que ustedes entonces se den cuenta de dónde viene como todo lo que nosotros manejamos. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas entonces? Ninguna. Que si no hay dudas, entonces habilito el chat. 10:01 entonces comienza con la asistencia. Piensen para inglés o para castellano si no hay dudas. Dentro de 8 días, entonces, también dentro de la evaluación miramos sugerencias que harían entonces para trabajar entonces en guías futuras, en próximos encuentros. No sé qué les ha parecido. De pronto este tema ha sido muy teórico, pero entonces iré buscando como más recursos para que entonces les sea más fácil comprender. Igual les he intentado como mostrar ejemplos, ¿cierto? Y la idea es que entonces hay muchos más autores y muchas más obras referentes de la literatura española medieval, sino que yo aquí les hago una muestra. La invitación es, quien haya quedado antojado, busque como estos elementos. O sea, busque entonces por ahí como en internet, consulte, lea por su cuenta, ¿cierto? Haga eso, amplíe pues como sus horizontes literarios, ¿ya? Pero lo más importante entonces es que conceptualmente a usted le quede claro. El origen de la poesía, de la literatura española era divertir. Esos romances lo que buscan era divertir y se centraban era entonces en sucesos de amor. Entonces en historias, yo creo que lo más parecido a las telenovelas de ahora. Luego se pasa a un tipo de literatura que es moral, que se escribe en los conventos y lo que busca es moralizar, dejarle entonces enseñanzas a la gente. Y luego entonces encontramos poemas épicos que lo que buscan es darle una idea de nacionalismo a los ciudadanos, es decir, a través de estos personajes heroicos, entonces a la gente se le da una idea de cómo debía ser el buen ciudadano español, ¿cierto? O el ciudadano español entonces perfecto. ¿Y a través de quién se hacía? De un personaje como el Cid Campeador. Entonces a la gente le decía, vea, usted debe ser como ese caballero, usted debe ser como él. Entonces era un poema que se recitaba por todos lados con ese motivo. ¿Listo? Bueno, 10:02. Le dice, ¿encontraste el textico? Sí, ya lo encontré. ¿Listo? Bueno, ya se los muestro. Un poema hace muchos años se llama A mi mamá. Entonces la idea es para que hagan ese punto 4, ¿listo? Bueno, entonces dice así. A mi mamá, en Negua nació y con Evelio se casó. De muchacha muy inteligente, avispada dirán, eso le bastó para estudiar en la normal. Y con el esfuerzo de la Pino, el bachillerato terminó y en el Cañizales Viejo su diploma recibió. A Bojayá la mandaron a iniciar su etapa laboral, ganándose entre los habitantes un aprecio singular. Recorrió Naurita y Neguá con los mellos al hombro y su vida y trabajo fueron motivos de asombro. Aquito arribó en el 90 a seguir con la labor de cultivar las mentes y llenar de bondad el corazón.
Al porvenir llegó y con la señora Vilma se reencontró. Conoció a Rubilia y a Lina, cuya amistad perduró. El destino nos puso a prueba, pero nunca nos rendimos. Y gracias al Creador, de la mano seguimos, dando gracias por el milagro de tener nuestra madre viva. Y quiera Dios bendito que nos acompañe cada día. Ay, Dios mío. Listo, Lacey, súper. Creo que es la mejor forma de cerrar esta clase de hoy. Entonces, muchachos, miren, ahí quedamos con ejemplos para ese ejercicio. Incluso, ojalá el texto que hagan se lo compartan a esa persona. Recuerden lo que hemos hablado. Usted para que después de muerto ya le va a decir a alguien lo que le puede haber dicho en vida. Entonces, aprovechen, hagan ese texto y lo comparten. O sea, si es alguien ahí cercano de la casa, trabajale con el corazón y luego entonces incluso lo podemos compartir los que lo tengan dentro de ustedes aquí en clase, listo. Y si no, gracias, bonito eso. Ya si todos entonces marcaron asistencia, creo que fue la mejor forma de cerrar clase y dejémoslo en ese punto alto. Dejemos la clase en ese punto. Gracias a ti, Daniel. Sigamos, muchachos, leyendo, sigamos ampliando nuestro vocabulario, ampliando los horizontes. Quien no conoce su historia, muchachos, está condenado a repetirla. Qué bonito lo que aprendimos con estos libros de caballería, de la literatura medieval española. Me gusta mucho. Hoy no tocaste lo de la caballería. Soy amante de muchos textos, Amadís de Gaula. Sí. No sé si ya. Me gusta mucho Celestina. Es que incluso no sé si escuchaste ahora que yo les dije a ellos, es que hay muchos autores y referentes, pero la idea es quien de pronto le gusta el tema o incluso la parte de la música, porque yo insisto con esa parte, o sea, es muy musical y quien le gusta esa parte de la música, componer, cantar. Entonces yo les voy a decir algo, al que conozca a Nash, vaya y busque quién es Nash, que estudió Nash en España, el rapero, y usted se va a dar cuenta que es que incluso para ser músico hay que prepararse. Él es sociólogo, creo que él también tiene estudios en filosofía y letras, entonces es una persona que también sabe y ha leído para poder componer entonces sus canciones, entonces eso no es que sea de la noche a la mañana. Entonces, desde ahí es que yo le hago la invitación y le digo, vaya y mire esos textos para que se dé cuenta también que hay mucha gente que uno conoce ahora que son músicos y uno dice, pero es que él se inspira en cosas que está bien, sino que nosotros no conocemos como esos orígenes, ¿cierto? Y lo de la rima, entonces es usted también para que mire eso, para que vaya trabajando esa parte. Muchachos, somos seres musicales, la música nos atraviesa. Yo, por ejemplo, enseguida, apenas termina la clase, lo que hago es poner una buena canción para relajarme, para desayunar. Nosotros somos musicales. Entonces, claro, esta literatura también es musical. Si a veces la escuchamos, ¿por qué no también entonces leerla? Y nosotros mismos, lo que yo les dije, generar en nuestra cabeza, en nuestra mente, el ritmo que usted quiera. O sea, lea un texto de esos al ritmo que a usted le guste. Pero entonces, lo importante es que usted se acerque y entienda entonces de dónde viene, por qué se hizo y por qué sigue siendo importante estudiarla. ¿Listo? Entonces, esa es como la idea. Daniel, tengo un último comentario. Sí. Algunos cuentos del libro del Buen Amor, es decir, del Conde Lucanor, Sí. se parecen a las fábulas que todos conocemos. Hay un capítulo que se llama Lo que le pasó a Doña Truana. Básicamente es lo mismo que le pasó a la lechera. Una señora que iba llevando miel, tenía tantas ideas que se iba a comprar. La lechera tenía pues la leche, Doña Truana tenía miel, pero el objetivo como tal era que no podemos estar imaginando cosas, sino tenerlas en la mano. Sí, corrección ahí pequeñita, Lacey. El libro del Buen Amor es del arcipreste de Ita. Ay, perdón, el del Conde Lucanor, que yo me estoy refiriendo. Listo, del Conde Lucanor, listo. Porque sí, del Buen Amor, entonces es otro texto también referente, que se lo recomiendo. Es un texto donde un personaje que es fraile, él escribe, por decirlo así, un manual de cómo debería ser el amor correcto. Como es fraile, entonces no es un amor solamente dedicado como a la mujer o, ¿cierto? Amor, o al sexo contrario, sino que es también un amor espiritual y un amor a Dios. Entonces es como muy bonito lo que maneja ese texto y también es referente. Sino que reitero, muchachos, son muchos autores, son muchos textos referentes. Yo les hago como una muestra, pero también para eso está Internet. O sea, ahí hay muchos textos libres. Entonces la invitación es a que ustedes se acerquen, lean cosas y en el momento que quieran conversar, conversamos de literatura, piden la palabra y dicen, profe, me leí eso y entonces aquí también es como bienvenido a esos espacios en clase. ¿Listo? Bueno, Lacey, las 10. Ya todos, chao. asistencia, un abrazo, a terminar esa guía,
buen fin de semana, buen resto de día. A Edison y Alejandro, entonces, gracias por acompañarnos. Bueno, entonces... Bueno, un abrazo, gracias, muy buena la clase. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Luego. Chao, muchas gracias por la clase. Ay, qué bien. Mucho cariño. Gracias. Chao, chao. Bueno, felicitaciones, Daniel. Súper estuvo. Nos vemos. Gracias, Lacey. Un abrazo. Hablamos más Bueno. tardecito que ya voy a iniciar la otra. Listo, chao. Chao.